Buenos días, queridos amigos, hermanos, una vez más juntos para compartir en este día algo de la palabra del Señor. A pesar de las dificultades que estamos viviendo, la palabra de Dios, como me dijo un hermano, no está confinada y podemos a través de estos medios que tenemos, transmitir y transmitirnos ánimo, fuerza y fortalecer nuestra fe a través de la palabra del Señor. Todos necesitamos ser salvos y de hecho los que están en los hospitales quieren ser salvos de la enfermedad. Los que están solos quieren ser salvos de la soledad. Los que están en ansiedad, en preocupación, los que están en depresión, también quieren ser salvos de esas cosas. Todos queremos ser salvos de esa angustia interior y sobre todo también queremos ser salvos de nuestra mala conciencia, de nuestras malas palabras, de nuestras malas obras, de nuestros malos sentimientos o sensaciones que tenemos en esta vida debido al gran problema, al grave problema, a esa enfermedad mortal que se llama el pecado y que está en cada uno de nosotros. ¿De dónde vamos a sacar esa salvación? Toda la Biblia nos da testimonio entonces de que la salvación viene del Señor. El Salmo 37, versículo 39, lo dice de esta manera: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. En estos días difíciles hay que tener cuidado porque Satanás aprovecha cada situación para deshabilitar nuestra fe, para de alguna manera hacernos dudar y apartarnos de la verdadera fuente de la salvación que está en Dios mismo, en nuestro Señor, tal como toda la Biblia lo dice. Y es por eso que el apóstol Pablo nos recomienda que, ya que nosotros somos del día, como dice en primera de Tesalonicenses 5:8, nosotros que somos del día, por el contrario, debemos permanecer en nuestro sano juicio, ser sobrios y estar protegidos por la coraza de la fe y del amor, y el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos juntamente con Él. Por eso, animaos y edificaos unos a otros tal como lo estáis haciendo. En los momentos difíciles que estamos viviendo, y cualquier momento difícil y duro que estemos pasando, debemos siempre protegernos con ese casco de la salvación. Entre otras de las herramientas o elementos de la armadura de Dios, el casco de la salvación es lo primero que debemos recordar. Y la salvación no se refiere únicamente a ser regenerados por el Espíritu Santo, ser convertidos a Él y responder al llamado del Señor con arrepentimiento y fe. La salvación es algo mucho más grande, tiene una dimensión mucho más completa. La salvación es algo perfecto porque tiene que ver con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y es por esto que el profeta Isaías, en el capítulo 12, dice: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado, y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Es uno de los nombres de Dios el que podamos ser salvos y esto tiene que ver principalmente con en nuestro pasado. Pena del pecado, la pena del pecado ya ha sido removida, ha sido eliminada. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Por qué? Porque la salvación tiene tres tiempos en los cuales debemos nosotros apoyarnos siempre. Es verdad que cuando somos tentados por las dudas y las dificultades, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tomamos el casco de la salvación para decir sencillamente, simplemente, que ya no hay ira de Dios para nosotros, que Dios no nos ha puesto para el castigo, sino para hallar la salvación en Cristo Jesús. Pero eso no es todo. Hay algo más, porque en la conversión somos salvos de la pena del pecado, si es verdad, pero en la actualidad, día a día, estamos siendo salvos del poder del pecado. Esto quiere decir que el pecado en nuestras vidas va a ir remitiendo,
va a ir teniendo cada vez menos poder, menos influencia el pecado actual en nosotros, porque Jesucristo nos salva, porque somos entonces por medio de su Espíritu Santo salvados del poder del pecado en nuestra vida. Porque la salvación del Señor es perfecta. Él no solamente nos salva y nos deja, sino que Él con su poder, ese poder maravilloso de su Evangelio, ese poder glorioso de su Santo y bendito Espíritu, habita en nosotros para que podamos ser salvos en la actualidad, día a día, hora a hora, del poder del pecado. Eso nos da una gran fuerza para soportar la prueba, para soportar la tentación, para soportar las dificultades que estamos atravesando. No solamente para lavar nuestras conciencias, sino también para acercarnos a Dios con toda confianza, porque la actualidad, día a día, hora a hora, paso a paso, el Señor, su salvación, está también con nosotros para que seamos salvados del poder del pecado hoy día. Así que somos salvos de la pena del pecado en la conversión, y ese es el casco que debemos ponernos de la salvación, donde debemos que reforzar nuestra fe. Esa es la armadura que tenemos que tomarnos, pero también hasta el día de hoy, en este momento, somos salvos del poder del pecado. Pero ahí no se queda la cosa, porque también la salvación, como dice Romanos 13, que hemos citado antes, nuestra salvación es algo futuro. ¿Por qué? Porque seremos salvos definitivamente de la presencia del pecado eternamente cuando vayamos con el Señor o cuando Él regrese. Y es por esto que la salvación es un gran casco que nos defiende de los ataques del enemigo, de los dardos del enemigo, de las dificultades que puedan sobrevenir, porque nuestra salvación está asegurada y completamente terminada en Jesucristo. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, quiso decir exactamente eso, que todo está terminado. Por esto el pecado no tiene ya nada más que hacer. El poder del pecado ha sido abolido, como dice el apóstol Pablo, y por eso la salvación pertenece a nuestro Dios y no a nosotros. No somos nosotros los que nos salvamos del poder del pecado o de la presencia del pecado. Es simplemente Él con su gracia, su misericordia, su poder, el poder de su Espíritu en nuestras vidas. Y eso solamente es debido al Señor Jesucristo. Porque aquí se nos dice que en Él, que en Cristo Jesús, tenemos y hallamos esa salvación completa, esa salvación perfecta, lo cual nos lleva a la esperanza que tenemos de que finalmente seremos salvos de la presencia del pecado. Todos nuestros problemas, de una manera o de otra, directa o indirectamente, a veces directísimamente, provienen de nuestro pecado. Es por causa del pecado que desconfiamos de Dios. Es por causa del pecado que fracasamos, que hacemos lo que no queremos y queremos, en fin, estamos totalmente confundidos, como dice Pablo, en esa lucha. Pero debemos agarrarnos a que del Señor, que es nuestra fuerza, de Él proviene nuestra salvación, de Él podemos sacar con alegría la salvación de esas fuentes que provienen de Él. Y por eso dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Y como hemos leído, el Señor nos libra de todos nuestros enemigos, los visibles y los invisibles, los que son más grandes y los que son más pequeños. De todos nuestros enemigos nos libra, de Él viene la salvación. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a confiar que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están ya resueltos en el Señor Jesucristo. Vamos a confiar en que la salvación incluye toda nuestra vida, toda nuestra existencia, toda nuestra eternidad. Incluye todos y abarca todos nuestros problemas y dificultades, y la salvación proviene del Señor. Vamos a agarrarnos a esa salvación. Vamos a tomar esa salvación como nuestro casco para ser protegidos de las artimañas del diablo, para ser protegidos de los engaños y los embustes de este mundo y del pecado, y de todas las cosas que constantemente nos están lanzando dardos para deshabilitarnos, para apartarnos, para hacernos caer, para hacernos dudar y para que tomemos el camino de la incredulidad en vez del camino de la fe. Entonces agarrémonos a esa salvación, a la salvación que está completa en pasado, presente y futuro,
somos libres de la pena del pecado en Cristo, somos libres en cada momento del día, somos libres del poder del pecado, pero también en Cristo, y un día también lo seremos de la presencia del pecado, y todo es en Cristo. Entonces, confiemos en Él. Entonces agarrémonos hoy a Él, permanezcamos hoy en Él, en Cristo, y a través de la fe vamos a unirnos a Él en comunión con Él para que Él nos libre de todos nuestros enemigos y para que Él nos preserve de el gran enemigo fundamental que es nuestro propio pecado que habita en nosotros. Cristo, por medio de su bendito Espíritu, no nos va a defraudar y Él nos va a dar todo lo que necesitamos en el día de hoy. Vamos un momento a inclinarnos en oración para dar las gracias a nuestro Dios por ser nuestro Salvador y adorar a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Querido Señor, Dios de los cielos, cuán grande eres tú, que nos salvas de nuestros pecados, que nos salvas de nuestros temores, que nos salvas de nuestra incredulidad, de nuestros ídolos y de tantas y tantas cosas que habitan en nosotros, que nos bombardean, que nos atenazan, que nos sujetan, que intentan encadenarnos. Tú eres nuestro Salvador, tú eres aquel en quien nosotros podemos confiar para que nos libre de todo mal. Así que te pedimos, Señor, que nos libres de todos nuestros enemigos en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Nos ponemos el casco de la salvación por la fe también hoy, para que podamos hacer frente a las asechanzas del enemigo, para que podamos hacer frente a la tentación, para que podamos vencer la prueba, para que podamos seguir confiando en ti en medio de este mundo incrédulo, en medio de este mundo que cada día parece más distante, más apartado de ti y de todo lo que es tuyo. Ahora, Señor, te damos las gracias por el Espíritu Santo, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que tú nos has enviado para que podamos en Cristo vencer. Espíritu de Dios, te pedimos que nos libres de ese poder del pecado en nosotros, para que por medio de ti, como dice tu palabra, podamos matar el pecado que hay en nosotros y podamos obtener la victoria que solo en Jesús podemos tener. En Él somos más que vencedores. En Él está toda nuestra esperanza y toda, Señor, nuestra confianza en este mundo. Pedimos tu bendición para aquellos que están enfermos. Pedimos tu misericordia para esta nación nuestra. Pedimos, Señor, tu gracia para tu iglesia. Y pedimos sobre todo, Señor, que nos ayudes a revestirnos de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, del cinto de la verdad. Que revestidos, Señor, de esa armadura tuya, podamos adorarte, podamos servirte, podamos seguir confiando en ti. Fortalece nuestra fe, guárdanos muy cerca de ti. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, queridos amigos, por estar ahí y por escuchar este canal, por estar en este canal. Si Dios quiere, en el día de mañana también estaremos juntos. Que tengáis un buen día. Bendiciones.